Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, las enanas blancas. Son uno de los finales más habituales para las estrellas, pero, también de los más extraños. Sí, totalmente. Tenemos aquí un montón de información, un compendio bastante completo sobre ellas. Mm, Y la idea es entender bien qué son, cómo nacen, por qué son tan especiales, y bueno, qué les depara el futuro. un viaje interesante, sin duda. Exacto. Un viaje al futuro de la gran mayoría de estrellas, incluido nuestro Sol. Y para empezar fuerte, a ver qué te parece esta imagen. Coge toda la masa del Sol y comprímela hasta que quepa en una bola del tamaño de la Tierra. Uf, es una imagen potente, ¿sí? Y muy gráfica. Básicamente son eso, restos de estrellas con una densidad, bueno, inimaginable. Están hechas de lo que llamamos materia degenerada por electrones. O sea que ya no funcionan como estrellas normales, no hacen fusión nuclear. Eso es, ya no generan energía. Simplemente brillan por el calor que les quedó de cuando sí eran estrellas activas. Y ojo, son súper comunes. Más del 97% se calcula de las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, van a acabar así. El 97%. ¿Nuestro Sol también, entonces? Nuestro Sol también. De hecho, la que tenemos más cerca es Sirio B. Está ahí al lado, a 8,6 años luz. Es la compañera de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Claro, Sirio A y Sirio B. Pero aunque ahora nos parezcan, digamos, normales dentro del catálogo cósmico, al principio fueron un auténtico misterio, ¿no? Un quebradero de cabeza, sí. El descubrimiento fue poco a poco. Herschel vio la primera, 40 Eridani B, en 1783, pero la cosa se puso rara en 1910. ¿Qué pasó? Pues que Russell, Pickering y Fleming se dieron cuenta de algo extraño. 40 Eridani B era muy tenue, apenas brillaba, pero su espectro, su luz descompuesta, era de tipo A, o sea, blanca y caliente. Ahí estaba la contradicción. Caliente, pero tenue. Exacto. ¿Cómo podía ser? La única explicación era que tenía que ser diminuta. Y luego vino Silio B. Bessel ya sospechaba que existía en 1844 por cómo tiraba de Sirio A. Por las oscilaciones, ¿no? Eso es. Y Alvan Graham Clark la vio por fin en 1862. Años después, en 1915, Adams confirmó que su espectro también era blanco, como el de 40 Eridani B. Y poco más tarde, Van Manen encontró otra, pero esta vez solitaria. Ujú. Y esas tres son las clásicas. Las clásicas, sí. Las que plantearon el enigma. 40 Eridani B, Sirio B y la estrella de Van Manen. Y el nombre, enana blanca, ¿quién se lo puso? Willem Lutten, en 1922. Y fíjate el salto de conocer esas tres o cuatro a, bueno, a día de hoy se conocen más de 9.000 gracias a proyectos como el Sloan Digital Sky Survey. ¡Qué barbaridad! Es increíble el avance. Pero volvamos a lo que más choca al principio, esa densidad brutal. Uf, sí. Es que los números son mareantes. Una cucharadita de café de material de enana blanca pesaría aquí en la Tierra varias toneladas. Varias toneladas. Eddington lo describió muy bien, ¿no? Algo así como... Sí, dijo algo como, tendríamos que buscar un material 3.000 veces más denso que cualquiera conocido. Una tonelada cabría en una caja de cerillas. Al principio parecía imposible, claro. ¿Y cómo es posible? ¿Qué sostiene eso? Pues la respuesta vino de la física cuántica. Es que ahí dentro no hay átomos normales, con sus electrones dando vueltas lejos del núcleo. La materia está tan aplastada que es un plasma. Núcleos atómicos sueltos nadando en un mar de electrones desnudos. Un plasma superdenso. Exacto. Y lo que impide que la gravedad lo aplaste todavía más es un principio cuántico, el principio de exclusión de Pauli. El de que no puede haber dos electrones iguales en el mismo sitio y estado. Ese mismo, aplicado a los electrones, genera una presión hacia afuera. Se llama presión de degeneración electrónica. Es como si los electrones dijeran, ya no cabemos más apretados. Y lo curioso es que esta presión depende sobre todo de la densidad, de lo juntos que estén, no de la temperatura como en un gas normal. Ah, y eso lleva a algo que parece ir al revés de la lógica. Cuanta más masa tiene una enana blanca... Más pequeña es, más pequeña y más densa. ¡Qué cosa más rara! Le añades masa y se encoge. Es que la gravedad extra comprime más la materia. Al aumentar la densidad,
aumenta la presión de degeneración necesaria para contrarrestar esa gravedad. Pero claro, este truco cuántico tiene un tope. Ajá. Hay una masa máxima que esta presión de los electrones puede soportar. Es el famoso límite de Chandrasekhar, Que es un número clave en todo esto. fundamental. Para una enana blanca típica, hecha de carbono y oxígeno, y que no gire muy rápido, ese límite es más o menos 1,44 veces la masa de nuestro Sol. ¿Y si lo supera? Si lo supera, la presión de degeneración ya no aguanta. Y la estrella colapsa violentamente. Es un límite crucial para entender el final de muchas estrellas. Entendido. La cuántica mandando en lo más pequeño y denso. Oye, ¿y de qué están hechas principalmente? ¿Qué elementos químicos encontramos? Pues la inmensa mayoría, las que vienen de estrellas como el Sol, digamos, entre media masa solar y unas 8 masas solares, están hechas sobre todo de carbono y oxígeno. Que son el resultado de la fusión del helio, ¿no? Exacto. Son el núcleo que queda después de que la estrella quemó su hidrógeno, luego fusionó helio para crear carbono y oxígeno, pero ya no tenía masa suficiente, o sea, no alcanzó la temperatura necesaria en su núcleo para empezar a fusionar ese carbono. Vale. ¿Y si la estrella original era un poquito más gorda? Entre 8 y 10 masas solares, has dicho antes. En ese caso, sí pudo empezar a fusionar el carbono, pero no elementos más pesados como el neón. El resultado puede ser una enana blanca con un núcleo de oxígeno, neón y magnesio. Se suelen llamar ONMG. ONMG, vale. ¿Y las hay de helio? Sí, pero son más raras. Normalmente se forman en sistemas binarios. Imagina dos estrellas juntas. Una puede perder sus capas de fuera antes de empezar a quemar el helio, dejando solo el núcleo de helio como una enana blanca. Ah, claro, porque una estrella solitaria muy pequeña tardaría muchísimo en llegar a eso. Tardaría más que la edad actual del universo. Por eso las de helio suelen indicar que ha habido interacción con otra estrella. Y nacían supercalientes, ¿no? Temperaturas de más de 100.000 grados, decías, un color blanco-azulado intenso. Pero claro, sin fusión. Pues solo les queda enfriarse, como una brasa que se apaga poco a poco. Van radiando ese calor que les quedaba al espacio. Y es un proceso lentísimo. Miles de millones de años. Miles y miles de millones de años. Mientras se enfrían, su temperatura baja y su color cambia. De ese blanco azulado inicial pasan a blanco, luego amarillo, naranja, rojo. Pero si el interior es tan denso, ¿no debería enfriarse rápido? El calor debería escapar fácilmente, ¿no? Buena pregunta. Porque el núcleo degenerado, de hecho, conduce el calor súper bien. Es casi isotérmico. Tiene la misma temperatura en todas partes. Entonces, ¿dónde está el truco? En la capa de fuera, la atmósfera. Es una capa muy fina, no degenerada, que actúa como una manta aislante. Es ella la que controla el ritmo al que el calor puede escapar. Ah, el aislamiento. Eso es. Y al principio, cuando están muy calientes, también pierden energía muy rápido, emitiendo neutrinos, unas partículas fantasma, por un proceso llamado Urca. Pero eso es sobre todo al principio. Y mientras se enfrían pasa algo alucinante. Que cristalizan por dentro. Es una ciencia ficción total. Pero es física. Se predijo ya en los años 60. A esas presiones y temperaturas, temperaturas que van bajando, el plasma de carbono y oxígeno debería ordenarse, formar una estructura sólida, un cristal. ¿Y se ha visto? Se ha confirmado. Usando la astrosismología, que es estudiar las vibraciones como los terremotos de las estrellas, analizando cómo vibran algunas enanas blancas, se ha podido ver que tienen un núcleo sólido. Como la famosa estrella de diamante, BPM 37093. Esa es la más famosa, sí. A veces la llaman Lucy. Aunque, ojo, no es un diamante como los de aquí, ¿eh? Es un núcleo cristalizado de carbono y oxígeno. Y la parte que está sólida varía de unas a otras. ¡Qué pasada! ¿Y eso de cristalizar afecta a cómo se enfrían? Sí, claro. Lo frena un poquito. Porque al pasar de líquido a sólido se libera calor, el calor latente, igual que cuando el agua se congela. Libera un poco de energía extra. Exacto. Y también pueden pasar otras cosas, como que los átomos de oxígeno, que son más pesados, cristalicen primero y se hundan, y los de carbono floten. Eso también libera energía gravitacional. ¿Como una especie de destilación? Algo así, una separación de fases. De hecho, hace poco, el satélite Gaia ha visto cómo una acumulación de enanas blancas a ciertas temperaturas, un atasco en la secuencia de enfriamiento.
Y la explicación es precisamente esta pausa debida a la cristalización y la separación. Fascinante. ¿Y al final del todo, después de billones y billones de años? Pues cuando ya hayan perdido casi todo su calor, se convertirán en enanas negras, objetos fríos, oscuros, inertes. Pero vamos, que el universo tiene solo unos 13.800 millones de años. No ha dado tiempo a que ninguna se enfríe tanto. O sea que las enanas negras son todavía teoría. Por ahora sí. Son teóricas. Vale. Mientras tanto, lo que sí vemos es su parte de fuera, la atmósfera. Y dices que son superpuras. Increíblemente puras, sí. Es otra consecuencia de esa gravedad tan bestia que tienen en la superficie. Cualquier elemento que sea más pesado que el hidrógeno o el helio se hunde. Rapidísimo. En tiempos astronómicos es visto y no visto. Se llama sedimentación gravitacional, ¿no? Exacto, ese es el término técnico, explicado por Schatzman. Por eso, lo que vemos en la atmósfera es o casi todo hidrógeno, esas son las de tipo DA, y son como el 80%, o casi todo helio, las de tipo DB, un 16%. Y luego hay otros tipos más raros. La B es de dwarf, enana. Exacto, Y la letra siguiente indica el elemento principal. justo. D más A para hidrógeno, B para helio, y luego otras letras para casos más raros. Y un número que te dice más o menos la temperatura. Pero has dicho casi puras. A veces se ven metales, ¿no? Elementos más pesados. Ahí está lo interesante. Sí, a veces se ven. Son las de tipo DZ, la Z es por metales. Y claro, eso es un rompecabezas. Si se hunden tan rápido, ¿por qué los vemos? ¿Contaminación? Esa es la idea. La explicación más aceptada es que la enana blanca ha tragado material recientemente. Restos de asteroides, quizás de planetas pequeños, que han caído desde un disco de escombros que la rodea. O sea que analizando esos metales, podemos saber de qué estaban hechos los asteroides de ese sistema. Exacto. Es como hacer arqueología estelar. Nos da pistas sobre la composición de los cuerpos rocosos que había allí. Es una ventana a la formación planetaria en otros sitios. Qué bueno. ¿Y qué más se observa? Campos magnéticos, quizás. También, algunas tienen campos magnéticos potentísimos, millones de veces el de la Tierra. La primera se detectó en 1970, GJ 742. ¿Y de dónde salen esos campos tan fuertes? Se cree que son fósiles, restos del campo magnético que tenía la estrella original, pero que al encogerse tantísimo para formar la nana blanca, el campo se concentró y se intensificó brutalmente. Como cuando una patinadora recoge los brazos y gira más rápido, pero con magnetismo. Conservación del flujo magnético. Eso es. Se estima que al menos un 10% tienen campos fuertes. Incluso hay un caso, AR Scorpii, que es como un pulsar de enana blanca. Gira y emite haces de radiación, algo que pensábamos que solo hacían las estrellas de neutrones. Alucinante. Y además de magnéticas, algunas vibran, pulsan. Sí, pero no como los púlsares, ¿eh? No giran a lo loco. Son vibraciones como ondas que recorren la estrella entera y hacen que su brillo cambie un poquito, de forma periódica. ¿Como terremotos estelares? Exacto. Es la astrosismología que mencionábamos antes. Estudiar esas pulsaciones nos da muchísima información sobre cómo son por dentro, su estructura, de qué están hechas, cómo rotan. Fue clave para confirmar que cristalizan. Y hay distintos tipos de estas enanas blancas vibrantes. Sí, según su temperatura y lo que tengan en la atmósfera. Las de AB o ZZZ tienen hidrógeno, las de BV tienen helio y las GV-Bair son más calientes y complejas. Vale. Entonces, si recapitulamos las maneras en que se forman, la clave es la masa de la estrella que les dio origen, ¿no? Fundamentalmente, sí. A ver, repasando rápido. Estrellas muy pequeñas, menos de media masa solar, solo forman enanas blancas de helio si están en pareja y pierden masa. ¿Ok? Estrellas como el Sol, entre media y unas 8 masas solares, acaban como enanas blancas de carbono y oxígeno. Pasan por gigantes rojas, sueltan sus capas, nebulosa planetaria, y queda el núcleo, El camino estándar, digamos. el más común. Luego, entre 8 y 10 masas solares, si no llegan a explotar como supernova, pueden dejar una enana blanca de oxígeno, neón y magnesio. ¿Y ya por encima de 10 masas solares? Ahí ya el final es más violento, supernova por colapso del núcleo, y lo que queda es una estrella de neutrones o un agujero negro, no una enana blanca. Entendido. Y has mencionado también las ultramasivas, ¿no? Más pesadas de lo normal. Sí, las que tienen más de 1,5 masas solares. Pueden venir de esas estrellas de 8 o 10 masas solares que decíamos, o, y esto es muy interesante,
Pueden formarse si dos enanas blancas de carbono-oxígeno que orbitan juntas acaban fusionándose. Una fusión de enanas blancas. ¿Y las supernovas, raras estas? Las tipo IAX. Ah, sí. Esas son como explosiones fallidas. Parece que la detonación no destruye la estrella del todo. Expulsa material, pero deja atrás una especie de enana blanca zombie, quizá con un núcleo raro enriquecido por la propia explosión parcial. Qué cosa más rara. Todo esto es si la enana blanca está sola o tranquila. Pero si tiene una compañera cerca, ahí se lía. Ahí empieza el espectáculo. Si está cerca de otra estrella, puede ser una normal, una gigante, incluso otra enana blanca, su gravedad es tan fuerte que puede empezar a robarle material. Gas, normalmente hidrógeno o helio. ¿Y qué hace con ese gas? El gas no cae directamente. Forma un disco alrededor de la enana blanca, un disco de acreción, y desde ahí va cayendo poco a poco a la superficie. ¿Y al caer qué pasa? Pues pueden pasar varias cosas. Si se acumula suficiente hidrógeno en la superficie, la presión y la temperatura suben tanto que... ¡boom! Fusión nuclear súbita. ¿Una nova? Exacto. Una nova. Es una explosión tremenda en la superficie que expulsa esa capa acumulada. Pero la enana blanca sobrevive. Y puede volver a acumular gas y explotar otra vez. Por eso las novas pueden ser recurrentes. Pero hay otra explosión mucho más bestia relacionada con esto. Las supernovas tipo IA. Esas son el final definitivo. Si la enana blanca, robando material de la compañera, consigue acumular tanta masa que se acerca al límite de Chandrasekhar, A las 1,44 masas solares. justo. Si se acerca a ese límite, la presión de degeneración ya no puede más. El núcleo de carbono y oxígeno se calienta y se comprime tanto que se enciende de golpe una fusión nuclear descontrolada que recorre toda la estrella en segundos. Y la destruye por completo. Por completo. Es una explosión termonuclear gigantesca que no deja nada atrás. Bueno, una nube de escombros expandiéndose. Y aún se debate cómo se llega exactamente a ese punto, ¿verdad? Si roba de una estrella normal o si se fusionan dos enanas blancas. Sí, están los dos canales principales. El de degenerada única, la enana blanca le roba a una compañera normal hasta llegar al límite, y el de doble degenerada. Dos enanas blancas orbitando, pierden energía por ondas gravitacionales, se acercan, se fusionan y ¡boom! Superan el límite juntas. Y no está claro cuál es el más común. No del todo, se sigue investigando. Pero estas supernovas IA son importantísimas, ¿eh? Porque como son tan parecidas entre sí, sirven de candelas estándar para medir distancias enormes en el universo. La del año 1006 o la de Tycho en 1572 fueron de este tipo. Además de novas y supernovas IA, estos sistemas binarios tienen más fenómenos, las variables cataclísmicas. Sí, es como el nombre genérico para todos estos sistemas donde una enana blanca interactúa con otra estrella. Ahí entran también las novas enanas, que son estallidos más pequeños y frecuentes, pero no por fusión nuclear, sino por inestabilidades en el disco de acreción. ¿Y las Polaris qué eran? Son casos donde la enana blanca tiene un campo magnético súper fuerte. Tan fuerte que en lugar de formar un disco, el material que roba es canalizado directamente hacia los polos magnéticos. Ahí se forman puntos calientes que emiten mucha energía, a menudo rayos X. Menudo zoológico cósmico. Y llegamos a un tema que está ahora mismo, que arde. Planetas alrededor de enanas blancas. Ya has dicho lo de la contaminación por metales. Exacto, esa era la pista indirecta. Pero es que ya hay pruebas directas, y muchas. Por un lado, se ve en algunas un exceso de luz infrarroja. Eso indica que hay polvo caliente. ¿Restos de qué? Pues probablemente de asteroides o incluso de núcleos de planetas, que se acercaron demasiado a la enana blanca y las fuerzas de marea los destrozaron, los pulverizaron. La estrella G2938 fue de las primeras donde se vio esto. Vemos los escombros. Y planetas enteros orbitando. También. Ya se han confirmado varios. Hay uno fascinante. W de 0914 plus 1914b, que es un planeta gigante, tipo Júpiter, que está siendo evaporado por la radiación de la enana blanca. Le está arrancando a la atmósfera. ¿Qué imagen? Y otro hito fue WD 1856 plus 534b. Fue el primer planeta gigante que se detectó porque pasaba por delante de la enana blanca, produciendo un pequeño eclipse.
un tránsito. ¿Se pueden detectar como los exoplanetas normales? Sí, e incluso hay un caso WD 1145+017 donde parece que estamos viendo en tiempo real cómo se desintegran trozos de un asteroide mientras orbitan la enana blanca. Increíble. La conclusión de todo esto es tremenda. Los sistemas planetarios pueden sobrevivir al menos en parte a la muerte de su estrella. Totalmente. No todo se destruye cuando la estrella se convierte en gigante roja. Es una de las grandes revelaciones de los últimos años. Abre preguntas fascinantes sobre el futuro de nuestro propio sistema solar, claro. Y sobre la habitabilidad. A ver, es complicado. La zona habitable, donde podría haber agua líquida, estaría muy pegada a la enana blanca. Eso trae problemas. Fuerzas de marea muy fuertes, que el planeta siempre dé la misma cara a la estrella. Y la radiación inicial, ¿no? También. Pero por otro lado, una vez que se estabilizan, las enanas blancas son increíblemente estables. Brillan constantes durante miles de millones de años. Así que, bueno, la puerta a especular si algún tipo de vida podría adaptarse o surgir ahí, a muy largo plazo, sigue abierta. Menudo viaje hemos hecho, ¿eh? De verlas como rarezas a entender que son claves para casi todo. El ciclo estelar, la física más extrema, el destino de los planetas. Es que lo son. Son cápsulas del tiempo superdensas que nos cuentan cómo mueren la mayoría de las estrellas. Son laboratorios donde manda la cuántica. Son el futuro de nuestro Sol. Y, lo que es más nuevo y emocionante, son guardianas de los restos de otros mundos. Impresionante. Exacto. Y fíjate, nos dejan pensando. Hemos visto que son como archivos cósmicos. Leemos en sus atmósferas la composición de lo que han comido, de esos planetesimales destrozados. Es una forma única de estudiar de qué estaban hechos los ladrillos de otros planetas. Claro. La pregunta es, ¿qué más secretos guardan? ¿Qué nos pueden contar sobre cómo se forman los planetas, cómo evolucionan? Quizás incluso pistas sobre si hubo vida en esos sistemas antes de que la estrella muriera. ¿Quién sabe qué más podremos leer en esa luz débil de estrellas tan antiguas? Desde luego es un campo que va a seguir dando sorpresas.